Hablemos un poco de un tema que es verdaderamente apasionante, que es cómo influye el hipocampo en la memoria. En general, la neurofisiología de la memoria es un tópico de los más importantes de las neurociencias y también es un tópico importante clínicamente. Y aquí me gusta citar una frase que dijo Eric Kandel, un premio Nobel de Medicina y Fisiología, por sus avances o por los avances que hizo en el entendimiento de cómo funciona nuestra memoria. Y él decía, la memoria es el pegamento que une nuestra vida mental. Sin su poder unificador, tanto nuestro ser consciente como nuestro inconsciente se romperían en tantos fragmentos como segundos tiene el día. Nuestra vida estaría vacía y no tendría sentido. Es una frase poderosa que realmente nos hace entender que pues somos memoria. Al fin y al cabo, nosotros como especie somos memoria y requerimos de esta función neurofisiológica para todas las demás cosas que hacemos. ¿Qué es la memoria? Es el registro de experiencias pasadas obtenidas a través del aprendizaje. Es decir, el aprendizaje es el proceso y la memoria termina siendo el producto de ese aprendizaje. Y aquí hay como una visión importante de la memoria que desarrollan Yuval Noah Harari y Daniel Kahneman. Yuval Noah escribió una serie de libros muy influyentes. Él es un investigador de la Universidad de Tel Aviv en Israel. Sus libros, que son la trilogía de Sapiens, han influido grandemente en el mundo académico contemporáneo, y Daniel Kahneman también escribió algunos libros muy influyentes, entre ellos Pensar rápido, pensar despacio, y es premio Nobel de Economía por sus investigaciones sobre cómo funciona la mente humana en decisiones lógicas. Y ambos profundizan sobre un concepto que le llaman el yo narrador versus el yo experimentador. Y básicamente es una dualidad que tenemos nosotros en nuestros cerebros. El yo narrador es pues nuestro alter ego, es nuestra personalidad que nos define históricamente. Voy a explicar un poquito más sobre esto. Imaginemos que les preguntan ¿quién eres? El yo narrador va a ser el que va a dar un discurso de quién soy yo. Va a decir, pues me llamo Alfredo, soy médico, después hice un posgrado en neurociencias, ahora me dedico a la docencia, me dedico a ser coordinador. Es decir, es aquel como que le da una historia de vida a la vida. Ese es el yo narrador. Y por otro lado existe el yo experimentador. El yo experimentador es aquel que experimenta día a día. No es necesariamente la suma del yo experimentador la que da el yo narrador. El yo experimentador es el que ahorita está hablando en este momento mientras estoy grabando esta clase. El yo experimentador es el que pues dentro de un momento se va a tomar un café. El yo experimentador es el que posteriormente saque a pasear a su perrito. Ese es el yo experimentador, el que vive el día al día. Y el yo narrador es el que construye la historia de esta vida. Y hay una discrepancia notoria entre el yo narrador y el yo experimentador que se ha observado en múltiples experimentos. Algunos, por ejemplo, curiosos. Por ejemplo, el yo narrador y el yo experimentador no correlacionan pues finamente. Imaginemos que ustedes hicieran un diario anotando día con día, hora con hora, cómo se sienten. Probablemente se sentirían estresados, probablemente se sentirían mal, probablemente se sentirían aburridos, probablemente se sentirían pues quizás hasta deprimidos, y eso lo puntearan día con día con día con día, poniendo una gráfica sobre su estado anímico cada uno de estos días. Pero después de muchos de estos días, muchos de estos días, llegaría el día que hagan su examen profesional y se reciban como médicos. Y entonces les hacen la pregunta, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido durante la carrera? ¿Y qué me puedes contar acerca de tu vida? Y probablemente el juicio que ustedes hagan de su vida sea mucho mejor que el juicio que fueron haciendo gráficamente durante todos estos días de su vida. ¿Por qué? Porque el yo narrador, ante pues el éxito que tuvieron al momento de recibirse, construye una historia. Y esta historia puede ser la historia de alguien que se esforzó, de alguien que pues que venció
a las distintas materias y por lo tanto logró pues salir adelante. Es decir, va construyendo no sobre lo que sentiste en cada momento, sino sobre el desenlace de la historia. Eso es algo bien interesante porque está bien demostrado que las cosas que más valen son el inicio y el desenlace, y no el intermedio. Y esto lo han observado en distintos experimentos chistosos. Por ejemplo, a alguien que le ponen una canción que le encanta, que le gusta muchísimo y la disfruta durante toda la canción, y de repente al final de la canción le ponen un ruido como de un pizarrón, que es, ya saben, como de este chirrido del pizarrón, o un ruido que resulta muy molesto. Y le preguntan a la persona, oye, ¿qué te pareció la canción? Y dice, no, pues horrible, es una canción espantosa, pero eso no es cierto. O sea, durante la mayor parte del tiempo de la canción la disfrutaron, pero al final, por este final tan terrible, es que juzgan al resto de la canción. Es una discrepancia entre los dos yos que tenemos. Y una discrepancia la podemos pues observar nosotros mismos. Ustedes pregúntense lo siguiente que les voy a decir. Sobre tomar una decisión sobre sus vacaciones. Imaginemos que tuvieran la oportunidad de que alguien les dijera, miren, yo les pago completamente sus vacaciones, se pueden ir hacia donde ustedes quieran, pueden hacer lo que ustedes quieran en sus vacaciones, pueden ir al lugar más caro del mundo o al lugar más exótico del mundo, y todo va 100% pagado, ¿sí? Solamente hay una salvedad, solamente hay una condición, una cláusula. Esta cláusula es que ustedes se pueden ir a cualquier lado, pero no pueden tomar fotos, ninguna foto, y no le pueden contar a nadie que fueron, ¿correcto? Además de esto, no pueden hacer un diario ni guardar ninguna memoria, ¿sí? Ninguna memoria para la posteridad. Y finalmente, cuando ustedes vayan en el avión de regreso hacia sus casas, van a tomar una pastilla que les va a producir amnesia de una semana, de tal manera que no van a recordar en absoluto sus vacaciones. Hayan seguido a donde se hayan ido. Ustedes, primero, ¿estarían cómodos con esto? Finalmente es alimentar al yo experimentador. El yo narrador no va a guardar recuerdo de nada de esto. La misma persona les dice o les puedo disparar un viaje a Cancún, todo pagado, en un hotel all inclusive, en un hotel donde ustedes puedan comer lo que ustedes quieran, ir hacia donde ustedes quieran, y se van a poder acordar de lo que hicieron. Igual y no es ir a los Himalayas, igual y no es ir a Vietnam, igual y no es ir a la India, igual y no es un lugar tan exótico, pero se van a poder acordar, van a poder tomar fotos, van a poder hacer lo que ustedes quieran. ¿Qué preferirían? ¿Preferirían aquella experiencia que ustedes se pueden acordar de ella, o preferirían aquella experiencia que nutra a su yo experimentador y que definitivamente lo que experimente sea más grande que lo que podría experimentar uno en Cancún? Y la inmensa mayoría de personas, cuando les hacen esta pregunta, contestan, no, yo prefiero ir a Cancún a acordarme de las cosas. Es algo natural. Nosotros queremos alimentar a nuestro yo narrador. Casi el 90% de las personas contesta esto. Y también esto es fisiológicamente lo que sustenta en gran medida a las redes sociales. Es decir, cuando de manera obsesiva compulsiva la gente está tomando fotografías para ponerlas en Instagram, pues escribiendo historias para postearlas en Facebook, bueno, ahí lo que uno está haciendo es alimentando al yo narrador, no al yo experimentador, y todo el mundo conocemos a personas que discrepan, que en la realidad son personas pues sumamente, pues, que no están disfrutando las cosas, pero su red social parecerían ser otro tipo de personas. Bueno, es que la red social le está dando un sentido al yo narrador. Y lo que quiero llegar con esto es que el yo narrador está formado por nuestra memoria, solamente por nuestra memoria. Nuestra memoria es infinitamente compleja y también es muy interesante en la forma en la que opera. Vean, este es un experimento que me encanta, me parece muy interesante, que es sobre el papel que tiene la motivación sobre la memoria. Aquí vemos una serie de imágenes. Esta imagen, por ejemplo, de comida, esta imagen también de comida, y aquí pues como mobiliario, ¿no? Son como muebles y muebles. Y lo que hicieron en este experimento es pedirle a un grupo de personas que ayunaran durante 24 horas. Entonces pues estaban muy hambrientos cuando hicieron esta prueba, y les pidieron a las otras personas nada, ¿no? O sea, que llegaran al día de la prueba y ya les hacían la prueba.
Lo que fue muy interesante, les mostraban estas imágenes y después estas imágenes dentro de cientos de imágenes, y después les pedían a las personas que pues dijeran si ya habían visto la imagen o no la habían visto, es decir, les hacían una prueba de memoria. Y aquí lo que es muy interesante es que las personas que tenían hambre porque habían habían dejado de comer durante 24 horas, vean cómo recordaban casi el 90% de las imágenes que tenían que ver con comida, pero no recordaban de una manera tan adecuada, menos del 80%, las imágenes que no tenían que ver con comida, que tenían que ver con mobiliario. Por otro lado, las personas que no tenían hambre recordaban de la misma manera las imágenes que tenían que ver con comida de las imágenes que no tenían que ver con comida. Es decir, estaban mucho menos motivadas a captar las imágenes que tenían que ver con comida. Y esto pues es un experimento que nos muestra cómo una motivación como puede ser el hambre puede estar pues modificando en gran medida la manera en la que nosotros percibimos y en la que nosotros memorizamos. Y esta motivación puede ser también una motivación a largo plazo, no tiene que ser una pequeña motivación como el hambre. Por ejemplo, se sabe que Arturo Toscanini, que fue director de la Orquesta Filarmónica de la NBC, sabía de memoria más de 250 trabajos orquestales y más de 100 óperas. Era pues porque su motivación y su pasión era la música, de tal manera que el almacén de memoria que tenía para la música era pues muy grande, era no sé si infinito, pero tendía al infinito. Saberse 250 trabajos orquestales no significa saberse 250 partituras, significa que para cada uno de los trabajos orquestales te tienes que saber la partitura de todos los instrumentos que están tocando en esa orquesta. Y de hecho dicen por ahí una anécdota es que en alguna ocasión a uno de los músicos, a un fagotista que toca en el fagot, se le rompe una de las claves del fagot, una de las piececitas del fagot, y entonces estaba muy asustado porque pues, se le había roto su instrumento y no sabía pues qué iba a hacer. Entonces se acercó con el maestro Toscanini y le dijo que se le acababa de romper su fagot, y el maestro Toscanini le dijo espera un segundo, a ver, ¿qué pieza se te rompió? No, pues el bemol. Ok, y pensó durante unos cuantos segundos y llegó a la conclusión solamente de rememorizar de memoria completamente toda la pieza orquestal, que en ningún momento aparecía un si bemol dentro de toda la obra. Entonces le dijo, no tienes de qué preocuparte, no aparece esa nota en particular en toda la obra. Imagínense lo poderosa que era su memoria para eso, pero por supuesto era algo muy específico de la música, no era extrapolable a todas las cosas porque no tenía interés ni motivación en aprender de todo. Entonces nuestra memoria pues puede ser bastante potente dependiendo de la temporalidad que tenga esta memoria. La memoria, según su temporalidad, se divide en memoria inmediata, que es una memoria que casi podríamos no considerar memorias, con la que vivimos todo el tiempo, así día a día, la que hace que mientras demos un paso no erremos al paso siguiente. Tenemos la memoria de trabajo. Esta memoria de trabajo es sumamente limitada, es la cantidad de de datos que uno puede almacenar en la mente en un momento dado. Esta memoria es muy clara, y es muy claro la fragilidad de esta memoria cuando te piden que memorices un número telefónico y entonces lo estás memorizando y de repente alguien te distrae con cualquier cosa e intentas recuperar esta información y ya se fue completamente, ya no la tienes. Y tenemos la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es la que dura de días, años o toda la vida. Entonces tenemos distintas temporalidades de la memoria y cada una de estas tiene sustratos neurofisiológicos diferentes. Ahora, la memoria también la podemos clasificar por el tipo de información que está almacenando. Básicamente tenemos dos grandes divisiones, la memoria implícita y la memoria explícita. La memoria implícita es aquella memoria, por ejemplo, que no podemos declarar con el lenguaje. Es, por ejemplo, la memoria motriz. Cuando nosotros manejamos, cuando nosotros andamos en bicicleta, estamos utilizando una memoria de tipo implícito. No podemos decir exactamente cómo es que le estamos haciendo, ni si le enseñamos a alguien más explicándole cómo se anda en bicicleta, necesariamente esto va a producir que la otra persona aprenda a andar en bicicleta.
Por otro lado, la memoria explícita sí. La memoria explícita es aquella que podemos declarar con el lenguaje, se subdivide de una manera un poco arbitraria en memoria semántica y episódica. Semántica es la de los conceptos, episódica es la de periodos o sea, cuando nosotros estamos describiendo un periodo. ¿Qué es lo que hiciste ayer? Memoria episódica. ¿Qué aprendiste ayer? Memoria semántica. Esa es como la distinción. Pero esta memoria de tipo declarativo o de tipo explícito es la memoria que nos ayuda el hipocampo a formar. Es la memoria que es dependiente del hipocampo. Mientras que la memoria implícita tiene distintas estructuras que van a aprender o que van a formar este tipo de memorias. Dentro de ellas los núcleos de la base, el cerebelo, respuestas reflejas, por ejemplo, de nuestra médula espinal, nuestra amígdala, la neocorteza. Va a ser otro tipo de memoria. En este caso o en esta clase en particular nos vamos a centrar en la memoria explícita, en la memoria declarativa. Y sabemos que la memoria declarativa pues está tan relacionada a nuestro hipocampo por un caso, el caso más paradigmático, el caso más publicado en la historia de las neurociencias, que es el caso de Henry Molaison o del paciente, famosísimo paciente HM. Este Henry Molaison era un niño que tuvo un accidente, posteriormente empezó a tener epilepsia como consecuencia de este accidente y eventualmente cuando tenía tantas convulsiones que ya no podía ni siquiera tener un día normal porque convulsionaba varias decenas de veces en un día, pues fue a consultar, o sus papás lo llevaron a consultar a un neurocirujano muy famoso, muy temerario, le encantaba meter cuchillo, que era William Scoville, y William Scoville lo opera y hace una operación que de hecho está ahora prohibida justamente por el caso de HM, que fue la operación de quitar ambos hipocampos. Entonces le quitó las formaciones hipocámpicas de ambas partes del cerebro y de hecho no curó, pero controló de manera muy importante la epilepsia, pero a costa de ello, Henry Molaison perdió toda la capacidad para generar nuevas memorias y una buena capacidad para retraer las memorias del pasado inmediato. Recordaba muy bien su infancia, recordaba muy bien su adolescencia, pero era su juventud tardía, lo que había pasado hace algunos años, lo que empezó a perder, pero además tenía la incapacidad para generar nuevas memorias, como en la película esta como si fuera la primera vez. No podía generar nuevas memorias y entonces cada día era un día nuevo para Henry. De hecho, pues, o sea, conforme fue envejeciendo, pues todos los días le tenían que explicar el problema que tenía, porque pues se veía en el espejo y pues imagínense que de repente ustedes se ven en el espejo y ya no tienen 20 años, tienen 40, tienen 50, tienen 60 años. Fue bien cuidado Henry Molaison, afortunadamente, y además pues fue todo un baluarte a la ciencia porque después de que lo operó William Scoville no sabía por qué había pasado lo que había pasado. Entonces consultó a otro neurocirujano también muy famoso en el campo de las neurociencias que se apellidaba Penfield, que fue el que ideó, el que describió por primera vez el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo, los homúnculos de Penfield. Y Penfield le pidió a una de sus enfermeras, que además era doctoranda, era estudiante de doctorado, que fuera a ver a Henry Molaison y lo valorara. Y esta persona fue Brenda Milner, y Brenda Milner hizo un detallado reporte de Henry Molaison, lo acompañó durante varios años de su vida, y este detallado reporte fue el primer reporte que de manera exhaustiva encontró los defectos de la memoria que se producen cuando hay lesiones en el hipocampo. Esta Brenda Milner, como buena enfermera, tenía pues mucho tacto con el paciente, logró por un lado ser muy empática con el paciente HM y por otro lado obtener una gran cantidad de información sumamente valiosa. De hecho, es tan paradigmático este caso que cuando falleció Henry Molaison se obtuvo su cerebro para generar piezas patológicas, se mapeó todo su cerebro con distintas técnicas de imagenología y de histología y hoy tenemos toda una reconstrucción a nivel celular del cerebro de Henry Molaison disponible en bibliotecas universitarias. Es literalmente una de las personas más importantes de las neurociencias de toda la historia, fue un paciente, no necesariamente un científico.
Gracias a este tipo de investigaciones sabemos un poquito cómo funciona la memoria o cómo funciona neurofisiológicamente el hipocampo para producir memorias a largo plazo. Sin querer entrar en detalle, a esto le llamamos modelo estándar de consolidación de la memoria. Básicamente lo que hace el hipocampo es que cuando uno percibe un conocimiento por primera vez, por ejemplo, lo que estamos aprendiendo del paciente HM, por un lado, pues lo están viendo, ¿sí? Es decir, su corteza visual occipital se está activando. Por otro lado, lo estamos escuchando, es decir, su corteza auditiva se está activando. Lo estamos relacionando, es decir, las cortezas multimodales se están activando. Y probablemente estemos pensando pues en lo que, o sea, en lo que implicaría tener este tipo de problemas. Nuestra corteza prefrontal se está activando. Además de esto lo relacionamos, por ejemplo, con la película esta de Como si fuera la primera vez con Adam Sandler y Drew Barrymore, creo que se llama, que pues realmente estamos retrayendo parte de la memoria que habíamos experimentado en el pasado. Todo esto se empieza a activar en distintas áreas de nuestro cerebro. ¿Qué es lo que hace el hipocampo? El hipocampo sirve como un director de orquesta. Recordemos ahorita a Arturo Toscanini, el gran director de orquesta. El hipocampo va a servir como un director de orquesta que va a hacer que todas estas estructuras que se están activando empiecen a coordinarse, ¿correcto? Como podemos ver aquí. Aquí vemos los módulos corticales, por ejemplo el de la corteza occipital, la corteza auditiva, las cortezas multimodales, y vean cómo el hipocampo les dice, hey, jueguen entre ustedes, coordínense entre ustedes. Al principio, el hipocampo es sumamente importante para generar estas conexiones, pero poco a poco las conexiones entre los distintos módulos corticales que estaban separados, vean cómo no tienen una continuidad, las conexiones dentro de estos módulos corticales empiezan a fortalecerse y conforme pasa el tiempo, el hipocampo se va volviendo menos necesario para pues que se vuelvan a activar estos módulos cerebrales y vean cómo eventualmente el hipocampo ya no requiere de activar estos módulos cerebrales para que uno pueda generar una respuesta a un conocimiento. Por ejemplo, probablemente yo he hablado del paciente HM, no sé, 100 veces, 200 veces, 500 veces, las que hayan sido. Y con cada una de estas veces que hablo sobre HM, sobre el paciente HM, pues mis módulos corticales se van fortaleciendo, se van fortaleciendo, se van fortaleciendo. ¿Qué pasaría si de repente, porque no están lo suficientemente fuertes, yo agrego un dato inexacto del paciente HM? Bueno, pues esta memoria se perpetuaría y es como el teléfono descompuesto. Eventualmente puedes ir modificando una memoria hasta que no sea la memoria original y tengas una memoria inadecuada. Pero bueno, eso fue la memoria que se formó. Así es como aprendemos a esta construcción de una manera psicológica, de una manera un tanto ficticia, le llamamos engrama. El engrama sería el resultado de la consolidación de la memoria a nivel cortical. Entonces, el hipocampo es muy importante para generar nuevas memorias y para que estas memorias se puedan consolidar. Es justamente por eso que el paciente HM, que Henry Molaison, no podía generar nuevas memorias. Intentaba generar nuevas memorias, pero no podía pues formarlas, pero mantenía las memorias remotas. Él sabía que él era Henry Molaison, porque eso ya estaba más que consolidado en su corteza. Y ya por último, pues tenemos que hablar de una de las enfermedades neurológicas neurodegenerativas más prevalentes que existen, que es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer justamente se caracteriza porque en un inicio muy temprano de la enfermedad empezamos a tener cambios que destruyen al lóbulo temporal medial, particularmente al hipocampo. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede con las pacientes o con los pacientes con enfermedad de Alzheimer? Bueno, lo primero que tienen como problema es que les cuesta trabajo generar nuevas memorias cortitas, memorias que podrían parecer irrelevantes. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé estacionado el carro? ¿En qué página iba del libro que estaba leyendo? Es porque no pueden generar este tipo de memorias a largo plazo. Conforme va empeorando la enfermedad,
pues vamos teniendo cada vez cambios más profundos, cambios más destructivos en el lóbulo temporal medial. Vean este pequeño hipocampo que está todo atrófico en comparación de este, y lo vemos aquí en estas resonancias magnéticas. Vean, esto es lo normal, gordito el hipocampo, y vean cómo aquí está destruido, pero no son los únicos cambios que se generan. Obviamente va volviéndose cada vez más difícil aprender cosas hacia adelante, pero también vamos perdiendo memorias del pasado, porque algo que sucede con la enfermedad de Alzheimer es que si bien empieza en el hipocampo, no sucede como con Henry Molaison, que solamente es un daño al hipocampo, sino que termina siendo un daño cortical difuso. Vean las cortezas de asociación, cada uno de estos puntitos son como puntos de daño. Vean cómo las cortezas de distintas partes empiezan a atrofiarse. Y si habíamos quedado que esas cortezas son las que sustentan la memoria, pues las personas con enfermedad de Alzheimer no solamente pierden la capacidad para generar nuevas memorias, sino que van progresivamente perdiendo memorias del pasado. Y esto llega a ser particularmente cruento, esto llega a ser particularmente drástico en el momento de que las personas se les olvida quiénes son ellas mismas, quiénes son sus familiares, quiénes son sus hijos, cómo ir al baño, cómo comer, incluso se les llega a olvidar. Y es porque se están perdiendo estos engramas, estas construcciones neuroanatómicas que sustentan la memoria. Así de importante es nuestro hipocampo, entonces es relevante conocerlo y estudiarlo más o menos a profundidad.